Fruta mágica. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer unos cupcakes deliciosos en forma de helado que realmente son un éxito en las fiestas infantiles. Quédense para ver todo el video. Vamos a hacer unos cupcakes de doble sabor, vainilla y fresa, y un frosting de queso crema. Para la mezcla sabor vainilla necesitamos una cajita de harina preparada para pastel sabor vainilla, una taza de leche regular, 3 huevos grandes a temperatura ambiente, y en lugar de usar nada más media taza de aceite vegetal como pide la cajita, vamos a usar 3 cucharadas de mantequilla derretida y el resto lo vamos a completar con aceite vegetal. Agregamos también una cucharadita de extracto de vainilla para aumentar el sabor. Preparación: derretimos la mantequilla y completamos la media taza con aceite vegetal. La mantequilla le da sabor al pastel, pero el aceite aporta humedad, así que ambos son importantes. Muy bien, pues para preparar vamos a agregar la leche, la mezcla de aceite con mantequilla, la vainilla y finalmente los huevos. Batimos un poquito hasta incorporar esta mezcla líquida y entonces sí es el momento de agregarle la harina premezclada o la harina de cajita, que es una harina que ya contiene todos los ingredientes secos que necesitamos para hacer nuestro pastel. Y aquí en este video yo les voy a enseñar a modificar el pastel de cajita para que les quede un sabor súper casero en los sabores de fresa y vainilla, que es la combinación que van a tener nuestros cupcakes. Ya que la mezcla está lista, la separamos en 2 recipientes para poderla pintar con colorante vegetal comestible. Yo estaré usando un color turquesa y el otro color será verde neón. Y solo agregamos de gotita en gotita hasta conseguir el tono deseado. Ya tengo mis 2 colores sabor vainilla y me falta el tercer color, que es el pastel de fresa. Para este delicioso pastel necesitamos una cajita de harina preparada sabor fresa, una taza de leche regular, 3 huevos a temperatura ambiente, y ahora solo vamos a usar aceite, que en este caso es media taza. Y para darle un toque súper casero vamos a usar 2 tazas de fresa natural. Vamos a moler la fresa así sin añadirle absolutamente nada, y cuando ya esté hecha puré vamos a hacer una reducción. Es decir, que vamos a llevarla al fuego a cocinar hasta que pierda toda el agua, toda la humedad que sea posible y que nos quede como una especie de pastita espesa, que es la que vamos a usar en nuestra mezcla. Ahora vamos a poner a batir la leche, el huevo, el aceite y revolvemos hasta integrar perfectamente. Agregamos nuestra harina sabor fresa, que recuerden que ya trae todos los ingredientes secos para este pastel. Mezclamos y finalmente agregamos nuestra pasta de fresa natural, que le da un sabor intenso, riquísimo, que estoy segura les va a encantar el sabor. Ahora sí estamos listos para formar los cupcakes. Aquí ya tengo mis barquillos, que son barquillos reales para helado, y tengo esta basecita que es muy práctica porque sirve tanto para hornear como para presentación. Y bueno, pues vamos a empezar a poner nuestra mezcla. Voy a comenzar primero con la de fresa, que es la que tengo en mayor cantidad, y de ahí voy a ir intercalando los 2 colores restantes. La mezcla va en crudo, obviamente, como están viendo en el video, y hasta después vamos a hornear. Es importante que no llenemos hasta el borde del barquillo, ya que en el horno van a esponjar, y si queda muy alto se va a derramar la mezcla y no van a quedar bonitos. Para hornear también podemos utilizar un molde para cupcakes, y con un pedacito de aluminio vamos a hacerle una basecita al barquillo para que no tenga juego y no se mueva, y así podamos hornear con seguridad. Esto lo haríamos para cada uno de los barquillos, de esta manera. ¿Ven qué facilito? Coloco en una charola para poder mover los barquillos más fácilmente y horneamos a 175 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por aproximadamente unos 18 minutos o hasta que el palillo al insertarlo salga limpio. Perfecto, miren qué delicia de cupcakes tenemos, están riquísimos, huele delicioso. Y con un palillito lo que vamos a hacer ahora es hacer 2 agujeritos en la base para que de esta manera salga el vapor y el barquillo no se remoje, así nos va a quedar maravillosamente bien. Betún de queso crema. Necesitamos 3/4 de taza de mantequilla a temperatura ambiente, un paquete de queso crema también a temperatura ambiente, 2,5 tazas de azúcar glass o impalpable, media taza de leche en polvo y una cucharadita de extracto de vainilla.
Aquí ya tengo mi mantequilla cortada en pequeños trozos, está a temperatura ambiente pero no está aguada y la vamos a poner a cremar. Ya que tenga una textura uniforme, es el momento de agregar el queso crema, que también lo hago en cuadritos para que sea más fácil batir. Y si se fijan, ambos ingredientes han estado suaves, pero no aguados, eso es importante. Mezclamos y posteriormente agregamos la cucharadita de vainilla y las 2 tazas y media de azúcar glass, que debe ir cernido. Ahora les voy a decir el truco para que nuestro betún sea más estable, pero sin añadir azúcar y que no nos quede empalagoso, como muchas otras recetas. El truco es añadir media taza de leche en polvo, que también va cernida. Pero miren, en realidad mi leche en polvo no es finita, sino que tiene esta textura granulosa. Así que lo que hice fue pulverizarla en la licuadora para que me quedara de esta manera y así obtener media taza. Esto lo hacemos en una licuadora completamente seca y bien tapada para que no se salga el polvito. Y listo, tenemos la textura perfecta para usar en nuestro frosting. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes, revolvemos un poquito con una palita antes de batir, porque hay demasiados ingredientes en polvo y si usamos la batidora se nos va a hacer un desastre. Miren, incluso ahorita todavía sale un poco, pero bueno, ya esto es normal. Batimos hasta que quede una textura tersa. Solo tengan cuidado de no sobrebatir. Aquí pueden ver la consistencia que toma finalmente. Vean que está súper cremoso y de sabor riquísimo. Vamos ahora a pintar el betún de distintos colores. Así que voy a separar en diferentes contenedores y voy a agregar colorante comestible en gel. Yo hice un color rosita, turquesa, color amarillo y morado. Perfecto, ahora solo vamos a colocar en una manguita pastelera y ahorita les voy a mostrar cómo vamos a utilizar los 4 colores para que nos queden como vieron en el inicio del video. Vamos poniendo un poquito de cada color de esta manera, tratando de que no se mezclen demasiado. Hay varias formas de hacerlo, pero a mí esta me parece bastante fácil, aunque seamos principiantes, y queda muy bonito. Con la duya 1M vamos a hacer un movimiento en espiral, tal como les muestro. Conforme avanzamos, seguimos incorporando más frosting a nuestra manga pastelera y se van a ir mezclando los colores. Pero miren qué lindísimo se ve, es como si fuera una especie de tie-dye. A mí me encanta el resultado, vean esto. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Ahora voy a aplicar unos polvitos mágicos que son diamantina comestible. Solo asegúrense que sea una diamantina súper finita para que no se sienta y no parezca que están comiendo arena. Vean qué hermosísimo brilla. Yo aquí hice 24 cupcakes, pero esta mezcla es muy rendidora y les alcanza para unos 36 o 40 barquillos, así que suficientes para el evento. Ahora vamos a partir el helado para que vean cómo se ve por dentro. Vean la textura del pastelito con esta combinación de sabores, de colores. La verdad es que es una delicia que estoy segura que les va a encantar. Recuerda que el límite es tu imaginación. Hasta pronto.